Los tres conceptos que dan título a este debate están desde hace tiempo en el centro de todas las batallas culturales. Y puede que sean también los que más complejos y controvertidos se han ido revelando en el proceso dialéctico argumentativo. Cuando yo era más joven y me adscribía bastante acríticamente a eso que llaman la izquierda, recuerdo que siempre se asociaban los sesgos y los prejuicios a la mentalidad conservadora, como si tan siquiera pudieran formar parte de ninguna otra. Hoy, sin embargo, vemos cómo proliferan cada vez más en la ideología progresista hegemónica, hasta tal punto que muchos nos llegamos a preguntar en su momento si estos llamados progresistas no serán hoy los más cargados de sesgos y prejuicios, tanto en la cuestión de los sexos como en muchas otras. Sin embargo, esta duda, que por supuesto es legítima, conlleva un peligro, que acabemos asumiendo la fe del converso y que nuestro profundo desengaño con la izquierda hegemónica, el cual puede estar sobradamente justificado, nos haga bajar la guardia y dejarnos engañar ahora por los sesgos y prejuicios de tipo conservador. Creo que yo mismo puedo entonar el mea culpa por ello. No es que haya sido nunca realmente conservador en esta materia y tampoco he dejado nunca de advertir los tics y errores propios de esa postura, pero sí he pecado quizás de rebajar mi sentido crítico con la mentalidad de derechas, entre comillas, tanto como la había afilado con la de izquierdas. Y una vez he logrado reconocer y enmendar ese error en la medida de lo posible, confieso que hoy por hoy no sabría decir a ciencia cierta cuál de las dos mentalidades acumula más sesgos y prejuicios. Y esta es precisamente la primera pregunta que le dirijo a mis contertulios, a los cuales paso a saludar. Juanjo, ¿qué hay? Bienvenido de nuevo. Buenas noches. Un placer. ¿Empiezo con la pregunta? ¿Cómo responderías pues, a esta pregunta que expresada así sintéticamente sería ¿quién dice más tonterías? ¿Judith Butler o Agustín Laje? Dicen tonterías distintas. Los que más prejuicios tienen son los de izquierda, los que más juicios de mierda tienen son los de derecha. Ajá. En fin. Así. Sería un resumen válido. También sintética. A partir de ahí me puedo extender, pero en general vale, sí. Te extiendes ya después. Ok. Bueno, pues en segundo lugar tenemos a Daniela, que Hola. ya es la tercera vez, no, es la cuarta vez que está en estos debates. ¿Qué hay, Daniela? Hola, desde Chile, buenas tardes. ¿Qué memoria? 4 veces, no me acordaba. Sí, cuarto debate ya que hacemos aquí, me parece. Y bueno, ¿cómo respondería a esta pregunta de quiénes tienen más sesgos, si los progres o los conservas? Y el sentido común, obviamente, está de parte de lo que acaba de decir Juanjo, ¿no? El sentido común dice que, por lo menos para mí, que unos ignoran los genitales y los otros ignoran el cerebro. O sea, la biología la ignoran los dos de alguna manera. Básicamente eso. O sea, coincido con Juanjo. Sintética. No, sí, no esperaba que fuera. Totalmente, o sea, totalmente. Unos no quieren admitir que es un conflicto y los otros no quieren admitir que... Ninguno de los dos quieren admitir en realidad que es un conflicto. Para unos es una agresión deliberada a la sociedad porque les dio la gana salir a ofender gente, y para los otros es casi un mérito, ¿no? Son héroes. Son la superhéroe víctima, ¿no? O la víctima superhéroe, o como lo quieras ver, ¿no? Sí, el mártir. Exacto. Ok, bueno, pues por último tenemos a Manuel Perdomo, que es la primera vez que interviene en estos debates. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y bien, pues ¿cómo responderías a esta pregunta personalizada en Judith Butler y Agustín Laje, por personalizarlo en personajes conocidos? Hombre, yo estoy con Juanjo en que ambos dicen más o menos el mismo nivel de tonterías, lo que pasa es que son tonterías distintas, ¿no? Pero quizás, aludiendo un poco al sesgo progresista del que hago ejemplo muchas veces, yo diría que Laje dice ligeramente un poquito más de tonterías que Butler. No demasiadas más, pero creo que Laje dice un poquito más de tonterías. De todos modos, es verdad que tanto progresistas como conservadores adolecen de muchos sesgos. Y bueno, realmente creo que esa sería mi respuesta, aunque admito que haré alguna matización posterior. Ok. No esperaba oír respuestas tan sintéticas, pero bueno, así vamos avanzando más rápido. Yo me puedo extender. O sea, sí, bueno, si quieres extenderte, Juanjo, adelante. Yo he hecho un poco de trampa. En principio, si uno es conservador,
¿vale? Y lleva un paquete puesto muy duro de seguridades y tiene más miedo al caos que al exceso de orden y, o sea, le tiene más miedo a que las moléculas se agiten muy rápido y todo arda. Le tiene mucho miedo a eso y le tiene muy poco miedo al frío y la muerte del espacio, donde las moléculas se mueven mucho, mucho menos, ¿vale? Este es el conservador. Entonces, como viene con el paquete puesto, tiende a decir tonterías muy gordas que son juicio. Es conocimiento muy asentado, que ha sido conocimiento normativo en un momento determinado de la historia, que irrevocable, o sea, que inevitablemente ha tenido que aceptar juicios científicos y conocimientos con un mayor nivel de certeza, pero que son tan sólidos porque ha sido ya inevitable enfrentarse a ellos. Entonces tiene un montón de juicios que son juicios de mierda y que se pueden generalmente considerar juicios en contraposición al prejuicio, que es el de la izquierda, o sea, el mayoritario, el seco más gordo, el error en el que más caen. Por eso digo que he hecho trampa, porque al final lo único que he dicho ha sido reconocer que unos son conservadores y otros son progresistas, entre comillas. El que le tiene menos miedo a ese fuego, que es el progresista, entendido más o menos como lo podemos entender en Europa o como entender realmente. El que le tiene menos miedo al fuego que al frío y la muerte, al final lo que hace es moverse muy rápido, a coger cualquiera de las mierdas que aparecen, que no pueden considerarse siquiera juicios en ninguna medida, porque no han servido nunca para nada. Suenan progresistas y suenan bien. Suenan cool, que es una forma en la que necesitas moverte también, ¿vale? Entonces, eso que se puede considerar un prejuicio que no tiene ningún sentido como juicio ni lo tuvo nunca, pues eso es en lo que más caen. Insisto, por eso digo que hago un poco de trampa. Eso es redundante, eso es casi obvio lo que he dicho, ¿no? Bueno, es que los prejuicios y juicios no sabría decir. ¿Los conservadores crees que no tienen prejuicios o que tienen menos? Que no he acabado de distinguir cómo distinguir juicio y prejuicio. Generalmente los errores de los conservadores los considero juicios porque son, aunque sean juicios de mierda, porque se han pasado de rosca, pero en un momento determinado siempre han cumplido una función. Sí, ok. De alguna manera han sobrevivido porque han cumplido una función. Claro. Pero claro, como el contexto cambia, pues se convierten en juicios de mierda. Les concedo la valoración de juicios, pero son juicios de mierda. Claro, como la biología y la neurología, etcétera, ha descubierto cosas que no tienen en cuenta, etcétera. Y que no hay más cojones que reconocer que la Tierra es redonda, ¿vale? Exacto, sí, que son juicios que han funcionado durante un tiempo, que se han mantenido, y claro, entonces los progresistas sería prejuicio en el sentido, básicamente, de decir todo lo contrario a lo que digan los conservadores. De hecho, fue progresista. O sea, lo que digan los considerar... tiene que ser lo contrario. Efectivamente, fue progresista en su momento considerar que los homosexuales eran enfermos. Sí. Fue progresista. Y la eugenesia, incluso racial. Era considerado progresista en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, ahí está para mí lo único sensato que dijo Thomas Szasz, ¿no? Que al final considerar a los homosexuales y a los criminales enfermos mentales beneficia tanto a unos como a otros, ¿no? Porque si ignoras que tienen un problema, entonces también, o sea, le das un garantismo, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta de Thomas Szasz, lo de la doble trampa. Por un lado, la victimización y por el otro lado, digamos, el despersonalización, o sea, el dejar pues que los psiquiatras o los médicos en general decidan sobre ti y te encierren cuando quieran encerrarte y te saquen cuando ellos juzguen. Claro, pero tampoco por eso podemos negar que hay enfermedades, ¿no? Que existen. Sí, no realmente pero eso ya... existen sufrimientos causados por conflictos de la personalidad que él no considera enfermedades, pero que sí, en realidad son. Sí, lo que pasa es que allá nos iríamos a otro debate, que es el de la psiquiatría, ya sería otro debate, está muy largo. Me gustaría hacer un breve inciso, y es que el esencialismo biológico ha sido asumido por buena parte del activismo LGBTI, porque claro, en los años 60 o así, cuando empezó todo el activismo actual del colectivo LGBTI, lo que se decía, se empezó con la hipótesis de que hemos nacido así, por lo tanto nos tienen que aceptar de esta manera. Claro, porque si aceptas que pueda haber un componente ambiental en la homosexualidad,
entonces igual se podría aceptar que puedes ir a terapia para revertirla en cierta medida y tal. Sí, eso está por razones comprensibles, claro. Exacto, y discúlpenme un momento porque es que tengo que cargar el móvil, me van a perdonar Perdona. Y en cierta forma, eso forma parte de la visión antigua, ¿no? La visión antigua incorporaba todo ese tipo de diversidades, digamos, dentro incluso de lo que eran divinidades menores y demás. O sea, existía en cierta forma una aceptación, porque en realidad eso era aceptar la naturaleza en lugar de intentar cambiarla, ¿no? Que era lo que... Sí, eso es cierto, la verdad. Claro, en realidad lo que hablábamos la otra vez, creo que el paganismo busca adaptarse a la naturaleza, como adaptar tu creencia a la naturaleza en lugar de adaptar la naturaleza a tus creencias, ¿no? Que ahí entrarían las dos visiones, la conservadora y la progresista, por lo menos de lo que tenemos ahora. Sí, más o menos. Es como que no existe un conservadurismo ni un progresismo sensato, ¿no? Se perdió la sensatez, ¿no? Sí, eso está claro, eso está bastante claro. En épocas poco sensatas. en que abunda poco la sensatez. Estamos siempre igual, que lo bueno ha desaparecido del mundo. No, hombre, no. La gente era igual de idiota o más insensata antes. Coño. Sí, es verdad. Pecamos de cualquier tiempo pasado fue mejor y tal, sí. Claro. Lo que quería decir, todo hombre cree vivir en el peor de los mundos posibles. Sí, ese sesgo sí hay que tenerlo en cuenta. En eso sí me considero conservadora, ¿no? Porque no creo que el ser humano en los últimos 10.000 años haya evolucionado para nada. Creo que esa es la diferencia entre conservador y progresista, ¿no? El darwinismo, Pinker, la creencia de que el ser humano cada generación va a ser mejor que la anterior. Hombre, no creo que Pinker sea progresista en ese sentido tan fanático. Más o menos, está cerca de esa idea. Me imagino que dirá que progresamos en unos ámbitos y en otros no, y en otros incluso puede que vayamos para atrás. Hombre, no, Pinker es un genio, por supuesto, respetable, es un maestro, ¿no? Hay una cosa que es que es algo interesante lo que ha dicho Raúl antes, que es que el nazismo y el fascismo fueron considerados en su día como ideologías progresistas. Claro. Simon Stergel, el historiador israelí, él tiene un libro que es El nacimiento de la ideología fascista y él habla eso, de cómo el fascismo era visto como algo moderno porque rechazaba el tradicionalismo conservador. O sea, en ese aspecto hay que tener claro que es que lo que nosotros consideramos progresista puede a lo mejor no ser progresismo para otra persona. Claro. Nosotros decimos que tenemos un sesgo progresista o conservador por los valores en los que nos hemos criado. Sí, que hay cierta convención que bueno, y hoy por hoy es una convención bastante arbitraria. Ya de las cosas que se consideran progresistas, muchas veces pues son cosas que no encajan mucho, no tienen mucha coherencia con el resto de la gente tiende a agruparse en... Claro, el pack ideológico. Generalmente, pero al final derecha e izquierda siempre... Claro, tiende a haber un... conservador con respecto a la progresista, al final siempre se autodefine. Eso no... Claro, tiende a haber siempre dos grupos más homogéneos, que sería el pack ideológico típico de izquierdas, que sería así como socialdemócrata con guiños a la extrema izquierda, y el pack de derecha sería liberal conservador. Sí, realmente. Por eso la gente muchas veces cree que todas las de izquierda y derecha son iguales, porque la mayoría de la gente tiene ese pack ideológico estándar. De todos modos, quiero, si me permiten, puedo volver a incidir en el tema del esencialismo biológico, que es que antes... Sí, que además es justo donde lo voy a enlazar luego yo. Vale, es que me quedé un poco interrumpido antes con el tema de la batería, pero... A ver, lo que quiero añadir con el tema del esencialismo biológico es que efectivamente en los años 60, cuando empezó todo este tema del activismo, las revueltas de Stonewall y todo eso, pues claro, a partir de ahí se empezó a hablar de que hemos nacido así. Y este esencialismo biológico acabó siendo la piedra angular de muchas generaciones venideras del activismo. Claro, ¿qué pasa con este biologicismo? Este biologicismo lo que se usaba era para ganar la simpatía de conservadores moderados, de cristianos moderados, como alegando de que, bueno, como han nacido así, tenemos que aceptarles de esta manera. Y yo creo,
como activista de este ámbito. Pero es curioso, solo un inciso, es curioso que al mismo tiempo era también por lo que he dicho antes, que era también pensado contra los conservadores, o sea, temiendo que si admitían que había un factor ambiental, pues eso, también se podía admitir que podía haber terapias de aversión, y etcétera, etcétera. Pero de esto hablaré un poco más tarde también, de lo de las terapias y eso, de las llamadas terapias reparativas, entre comillas, pero el caso es que ya habiendo pasado 50 años desde estos inicios del activismo actual, todos los cristianos moderados que se podían ganar para la causa LGBT ya se han ganado. De hecho, la derecha cristiana ultraconservadora nunca terminó de aceptar esta hipótesis biologicista. Y el hecho de que estas terapias, entre comillas, siguieran existiendo es prueba de ello. Y claro, yo lo que he visto es de que esta teoría, de que esta hipótesis, lo que ha hecho ha sido borrar buena parte del activismo alternativo, de ese activismo que además muchas veces reivindicaba la autonomía personal, el autogobierno. Pero de esto me gustaría quizás hablar de nuevo. Te dejo la palabra, Raúl, para que... Okay. Sí, porque ya hilando con el esencialismo biológico, yo lo siguiente que me quería plantear es que, bueno, el debate en torno al género pues parece consistir principalmente en clarificar la realidad ontológica de los sexos, ¿no? Así en términos filosóficos. Y entonces, claro, debe remarcarse antes que el esencialismo respecto al sexo o a cualquier otra categoría pues es un error nosológico tan habitual como desastroso para el avance de la ciencia. Pero claro, como señalaba Dawkins, si asumimos este esencialismo, pues creeremos que hay una esencia común pues a todos los caballos, otra a todas las cebras, y eso nos impedirá comprender que una especie ha evolucionado a partir de otra. Y creo que algo parecido ocurre con los sexos. Aunque claro, todavía no los hemos visto evolucionar y transformarse en otra cosa. Y eso, claro, pues eso está indicando que el dimorfismo sexual es muy eficiente en diversos aspectos, ¿no? Pero claro, si en zoología esta negación del esencialismo pues no nos hace abandonar el concepto de especie, porque debería ser distinto para el caso de los sexos en medicina, psicología o sociología. La clave igual está en la distribución estadística. Volviendo a la analogía entre especies y sexos, por más que llegara a haber especímenes tan variados de cebras como para que algunos de ellos acabaran dando lugar a otras especies, pues de todas formas la inmensa mayoría de las cebras siguen siendo muy parecidas entre sí y nadie duda de que siguen conformando una especie aparte de la de los caballos o los asnos. Pues pero es un tema mucho más complejo, hay muchísima confusión en esto, la gente mete todo en la misma bolsa, está todo muy confuso. O sea, una drag queen, un trans, un gay, todo lo mismo. O sea, no. Sí, yo a eso iba. Hay un porque paquete, digo, ¿no? sí. De gente rara. Y no sé, hasta cierto punto no se ha investigado por qué ocurre, por qué está la diferencia de cada uno. Yo creo mucho lo que dice Blair White cuando dice que el progresismo no le interesa que se descubra una cura para la disforia de género. Y también creo que al conservadurismo tampoco le interesa. O sea, en realidad, políticamente es algo que no interesa. Si un señor viene y me dice que tiene un cerebro de mujer en un cuerpo de hombre, yo no, lo último que haría sería hacerle un escáner del cerebro para saber qué está diciendo, ¿no? O sea, se va a otros campos y se diluye lo que es la investigación. Y se sabe poquísimo, obviamente, no se sabe nada. O sea, se sabe que el cerebro del hombre y la mujer son distintos, que el de la persona trans puede ser una cosa intermedia. En cuanto a materia gris, materia blanca me refiero, ¿no? Pero no se sabe más, no le interesa, ¿no? Es un tema que a la política, desde luego, no le interesa. Sobre todo cuando el victimismo es una moneda de cambio tan valiosa, ¿no? Sí, claro, ahora mismo es que es la moneda principal, o una de las principales. Y retomando, comparando las especies con los sexos, yo diría que, pues eso, que igual que aunque las cebras hayan evolucionado hacia otras especies, pues sigue existiendo la especie de las cebras. Pues de la misma manera, aunque haya individuos humanos con genitales, niveles hormonales y fisonomía a medio camino entre los dos sexos, y aunque exista a nivel neurológico o psicológico el trastorno de disforia de género, pues la inmensa mayoría de miembros de la especie encaja sin problemas en una de las dos categorías, varón o hembra. Sí, y las excepciones pues más bien parecerían ser las que, como se dice a menudo, pues confirmarían la regla, ¿no?
A ver, Exacto. es verdad que la intersexualidad y la transexualidad son dos conceptos bueno, que no tienen necesariamente nada que ver entre sí, ¿no? No, claro, no. Nada que ver, Eh, ¿no? No, no, una cosa afecta al cerebro y la otra al cuerpo y puede que al cerebro. Eso ya. Eso Y una no, cosa es objetiva y la otra es subjetiva. Y una se amolda a la cultura y la otra es en contra de la cultura. O sea, la Hombre, otra es... hay que tener básicamente la transexualidad o sea, sería cuestión psicológica, digamos, y la intersexualidad ya empieza por lo físico, o sea. Sí, ¿no? y es que además hay que tener en cuenta que también la intersexualidad ha estado condicionada muchas veces por el tema cultural, más que nada porque a las personas que han nacido con rasgos genitales de ambos sexos muchas veces se les ha mutilado, se les ha intervenido quirúrgicamente cuando no podían consentir a ello. Y el activismo por las personas intersexuales, que es una cosa aparte del activismo por las personas trans, lo Claro. que busca sobre todo es evitar estas intervenciones, estas modificaciones en contra de la voluntad de las personas intersexuales y bueno, y sobre todo eso, buscar una mayor autonomía corporal para este colectivo. Pero Y yo, veo como algunos problemas así a bote pronto, porque por decirlo suave, ese cambio de la realidad genital igual es más fácil de hacer en los recién nacidos que en los adultos o adolescentes. sí, pero es que ahí está, muchas veces... Es un problema porque es un dilema. No, Ay. no. Y a ver, lo que pasa es que muchas veces hay personas intersexuales que no saben que son intersexuales, que lo descubren cuando son ya adultos y, bueno, pues por alguna razón este conocimiento les llega. Pues a lo mejor están buscando datos sobre su nacimiento, su medicina. Me van a tener que disculpar un momento, por favor, porque me acaban de llamar, ¿vale? Disculpen un momento, por favor. Esto imagino que después se podrá cortar, ¿no? Sí. Sí, no hay problema. Disculpen. Lo interesante es que no se ha descubierto el gen de dónde está el género, ¿no? El gen del género, digamos, no se ha encontrado todavía. Bueno, es que más que el gen del género, pues bueno, las partes del cerebro siempre sirven para distintas cosas, ¿no? Entonces, todos los contenidos que son producto del ambiente, pues bueno, pues, se van almacenando ahí. No se puede encontrar el gen del género. O sea, no, imposible, claro, por eso es otro tipo de categoría. O sea, no puedes encontrar el gen del género. Claro, puedes encontrar quizás zonas que más o menos intervienen en la identidad de género, pero aún así son todos los contenidos culturales, digamos. No, en realidad no hay, Raúl, porque lo que hay es la diferencia entre materia gris y materia blanca, es lo que diferencia el cerebro del hombre y de la mujer, digamos. Y después está el córtex frontal, que es lo que determina tus gustos sexuales. Y la intensidad de los gustos sexuales también. Bueno, determina. Tiene formas distintas. Lo determina, que ya hemos dicho que, bueno, influencia ambiental hay también en la orientación sexual. Hay predisposición. Hay predisposición, cerebros no determinación. Típicamente masculino y hay cerebros típicamente masculinos y cerebros típicamente femeninos. Claro. Y típicamente, en principio, para mí ya resuelve el asunto. A partir de ahí queda la neurología concretando cada vez más. La cuestión es que el problema político viene de una confusión jurídica y de una confusión, de un error científico, que es la psiquiatría como sacerdocio, que al final es político. Por tanto, de una confusión política que viene de una falta de concreción jurídica. Sí, bueno, que también hay dos temas. Los problemas al final deberían pelearse jurídicamente siempre y cuando no estuviesen contaminados porque alguien tenga algún interés en pillar cacho de ahí para conseguirlo. Claro, es que también hay dos temas. Una cosa es las personas trans y otra son la idea de imponer distintos géneros. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que estaba diciendo más o menos Manuel. De hecho, la persona trans, en teoría, intenta moldarse a la cultura, o sea, al rol de género que pide la cultura. Claro. La idea de los múltiples géneros es otra cosa, es buscar, yo creo que es un poco lo que hablábamos la otra vez en el debate sobre arte, es un poco buscar la rebeldía, ¿no? Rebelarte en contra de las estructuras sociales, culturales. Sí, ¿no? sí, claro.
Mientras romper todas las categorías simplemente por deporte, claro. Exacto, no amoldarte de alguna manera a un género u otro, sino inventarte algo que le sea un shock a la gente, ¿no? Que les choque. Sí. Sí, además, sí, yo pues, en las notas que había preparado para esto, pues a continuación me venía justo esto, esta cuestión de los múltiples géneros, de la sopa de letras y todo esto, de la fiebre clasificadora, digamos. Claro. Que claro que son etiquetas que en todo caso pueden ser útiles para orientarse, pero solo en el ámbito académico, científico, pues la sexología, otras ciencias se pueden tener algo que ver, sociología quizá, pero claro, cuando se convierte en una seña de identidad, pues ya empieza a ser absurdo. Y pues todavía más cuando ese identitarismo ya se lee en clave de colectivos. Claro, es una forma de subversión. Sí, un momento, termino esto solo. Como los que estamos aquí, pues orbitamos todos en torno al liberalismo, al individualismo metodológico, pues supongo que tendremos a acordar que el hecho de ser heterosexual, homosexual, bisexual, lo que sea, pues es solo una característica entre muchas otras. Incluso cuando hablamos de minorías más o menos estigmatizadas, como por ejemplo los homosexuales, pues tampoco tienen por qué compartir una misma experiencia de la homosexualidad, y ni siquiera en cuanto a la estigmatización. Porque claro, algunos lo habrán tenido muy difícil, otros menos, y ya no solo en diferentes ámbitos culturales, incluso dentro de un mismo ámbito cultural. Yo tengo aquí una semi-pregunta, o sea, tengo aquí una opinión medio formada, que también al mismo tiempo es una semi-pregunta para Manuel, sobre todo para Manuel, para vosotros también. A mí me da la sensación de que el activismo LGTBI, voy a nombrarlo así, al aceptar... El activismo de minorías sexuales como mejor te parezca. Mejor, gracias. El activismo de minorías sexuales, o de minorías de orientación sexual, ¿vale? O de identidad también, bueno. Etcétera, de minorías sexuales, me vale. Al utilizar ese término, al utilizar esa sopa de letras, lo que está haciendo es aceptar el juego del rival, en el que hay que concretar y reivindicar el derecho a algo en función de que lo has clasificado. Sí. O de que has pretendido entenderlo, cuando es un campo que creo que, como decía Raúl, al final no es más que, no debería ser más que campo científico de análisis, como cualquier otro aspecto del ser humano es interesante analizar, claro. y puede ser útil en un momento determinado para detectar los márgenes y dónde están los problemas, pero ya está, pues nada, a partir de ahí cualquier paso atrás o cualquier añadido a la sopa de letras es una concesión al rival. Cojones tengo yo que verme representado en una clasificación determinada para poder hacer lo que me salga de los cojones. Claro, sí. Lo único sería, en ese sentido es más coherente, digamos, el activismo de minorías sexuales que los activismos por separado. Que sí, porque al menos tienen en común eso, que son minoritarios y que por ser minoritarios pueden haber sido estigmatizados. A mí esto me recuerda... Ya separarlo sí que es muy absurdo. Bueno, me recuerda cuando Spengler habla de que el individualismo extremo lleva a la creación de grupos que son que se crean por identidades similares, ¿no? O sea, se crea eso, el mismo individualismo extremo lo crea. Y de ahí surgen las guerras identitarias que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. De hecho, lo del activismo LGBTI a día de hoy también tiene que ver con una cierta lucha interna de carácter identitario, pero en respuesta más o menos a lo que decía Juanjo, yo creo que a día de hoy el activismo LGBTI, tal y como lo entendemos de la manera hegemónica, al igual que podemos hablar de un feminismo hegemónico, pues podemos hablar también de un activismo LGBTI o de minorías sexuales y de género hegemónico, lo que lucha es por una suerte de autorización estatal, es decir, lo que hablamos es que no se lucha por la libertad de las minorías sexuales, se lucha por una libertad de ciertos... o sea, lo que se lucha no es por la libertad en sí, se lucha por un concepto determinado de libertad que ha sido previamente aprobado y evaluado por el Estado.
o por la Lo contrario a esto, ¿no? Digamos, Estado, sí, o sea, Estado, queremos más Estado. Sí, o sea, no se lucha por... no es un activismo que tenga en el centro los derechos individuales, sino que es un activismo que nos aglutina a todos los que somos miembros de alguna minoría sexual y de género, y que lo que hace pues es prácticamente asumir que todos tenemos los mismos intereses, los mismos deseos, la misma evaluación vital. Y yo creo que efectivamente el activismo identitario, ya no solo de esta teoría, sino de cualquier otra, es un error por eso mismo, porque asume que millones de personas tenemos los mismos conceptos, y esto... Los mismos intereses, las mismas vivencias, los mismos problemas... Sí, son como el Borg. ¿Te acuerdas del colectivo Borg de Star Trek? Ah, sí, los Borg. Colectivo Borg. Son como los Borg, sí. Efectivamente, sí. Incluso compran la misma ropa, se visten igual, se maquillan igual, se pintan igual, los mismos zapatos, las mismas marcas, la misma moda, mucho consumo también ahí, ¿no? Efectivamente, hay un cierto nivel de consumo, pero bueno, esto también tiene que ver un poco con el tema de la representatividad, ¿no?, en los medios, pero esto ya es tema para otro debate, yo creo. Sí, bastante profundo, sí. Sí, sí. Hombre, yo lo que has dicho, se me ocurre, o sea, llevarlo un poco al extremo y decir que en el fondo todos somos miembros de una minoría sexual, que es la nuestra, como individuos. Sí, o sea, porque o sea, en realidad cuando, o sea, es lo que decía, estas categorías, estas etiquetas, pues pueden servir, pues yo qué sé, con las especies. Les sirven a los biólogos, a los zoólogos para estudiar la naturaleza, ¿no? Pues estas categorías pueden servirles a los sexólogos, a los sociólogos, psicólogos, pero más allá de eso, básicamente, o sea, la sexualidad humana es muy compleja, ya se ha dicho muchas veces, por el famoso libro superventas del mono desnudo. Sí, de la sexualidad, el papel que tiene nuestra especie, que es un papel mucho más importante que en otras especies, o que en la mayoría. Y bueno, fíjate, aparte de que sea compleja, un momento que solo termino esto, que aparte de ser compleja, es también muy variada. O sea, que en el fondo no hay una sexualidad igual a otra. Cada individuo tiene una orientación, una identidad, unas parafilias, fijaciones, preferencias, etc., que si las tomas en conjunto, pues conformarán una personalidad sexual única, como las huellas dactilares. Raúl. Está todo muy bien, pero bueno. Sí, no, Daniela. No, que está todo bien, pero el objetivo de la mayoría de estos grupos es intentar atacar al hombre blanco heterosexual. O sea, hay un cierto, en el discurso, lo que es en el discurso, sí. hay un cierto grado de agresión en todo lo que son estos colectivos, ¿no? En todo lo que es el colectivismo. Bueno, dentro del colectivo yo creo que solamente... o sea, yo solamente he visto eso de forma marcada en mujeres heterosexuales feministas. En mujeres heterosexuales feministas. En el resto del colectivo yo no lo he percibido bueno, Juanjo, yo con esa intensidad, muy minoritaria. Yo querría hacer un breve inciso para hablar de las llamadas lesbianas políticas, ¿no? Que es que muchas veces son mujeres que se autodefinen como lesbianas, pero que para ellas su lesbianismo es más bien una identidad política antes que sexual, ¿no? Y que muchas veces estas llamadas lesbianas políticas no son necesariamente lesbianas en el término de orientación sexual, ¿no? Sino simplemente es que rechazan mantener relaciones sexuales con hombres porque creen que eso sería traicionar a la colectividad femenina y por lo tanto servir al patriarcado. O sea, es decir... heteropatriarcado. Sí, o sea, es una... bueno, el heteropatriarcado, efectivamente, ¿no? Claro, aquí lo de hetero también es relevante. También, pero... es una cosa un breve inciso que me gustaría añadir. Pero de todos modos, eso, sí, simplemente, efectivamente, como ha dicho Juanjo, buena parte de este odio hacia ese opresor mayoritario muchas veces viene por parte de gente que está aliada, entre comillas, a de gente que es parte de este colectivo que se dice opresor, ¿no?
O sea, es sí, bueno, pero es lo de siempre. En realidad, los vociferantes y a los que se les hincha la vena no suelen ser ni víctimas, no suelen ser víctimas de verdad, no suelen ser gente que tenga problemas de verdad, no suelen ser gente que haya sufrido opresiones serias o problemas derivados de ese tipo de elecciones personales y su efecto en los demás. Normalmente no. Yo no he visto esa inquina, no he visto un grupo mayoritario, no he visto nunca un portavoz importante, a nadie. Necesitan demostrar lo compasivos que son y lo conscientes que son de los problemas de los grupos oprimidos. Pero eso es lo mismo que Nevilla haciendo chistes sobre sus piernas y demás. Es lo mismo que Nevilla. Al final no vas a encontrar a muchas víctimas en ese juego y no vas a encontrar a gente con auténticos problemas en ese tipo de entornos, dando demasiados pasos en un sentido tan errado. Sí. El tema es que volviendo un poco al tema del esencialismo biológico, otra vez de nuevo vuelvo allá, lo siento. No, es que es un tema importante, claro. A ver, y el tema, esto tiene también que ver con el tema de las lesbianas políticas que estaba mencionando antes, es decir, estas mujeres heterosexuales que rechazan mantener relaciones sexuales con hombres porque creen que esto sería servir al heteropatriarcado. A ver, el tema es que hay un concepto que ha sido investigado por muchos científicos sociales como Meredith Chivers o Lisa Diamond, que es el de la fluidez sexual. ¿Qué es la fluidez sexual? La fluidez sexual serían los cambios o la evolución que experimenta la orientación sexual de una persona a lo largo de su vida. Es decir, una persona puede... Que quede claro, otro inciso mío, que quede claro que no es como dicen cuando lo caricaturizan, que es hoy soy mujer, hoy soy hombre, hoy soy homosexual, tal. No es así. No tiene nada que ver con para que quede claro que no... Esto es otro concepto totalmente distinto. A ver, yo hablo pues, por ejemplo, de una persona que durante años se identifica como lesbiana y que posteriormente pasa a ser bisexual, o una persona que es heterosexual durante toda su vida y después se pasa a identificar como bisexual. Sí. El tema es que, a ver, este concepto... Manuel, sí, dime, Juan. ¿Eso tiene o parece tener esa fluidez alguna relación con cambios hormonales marcados y bien trazables? En las edades, por ejemplo, en la treintena masculina, seguro que un tiene poquito posteriormente en la femenina. Por raíces tiene que tenerla. No, hombre, yo no sé, la verdad. De momento lo que sí se ha establecido es que la fluidez sexual está más presente en el sexo femenino, en las mujeres, que en el masculino. Es decir, parece haber una mayor cantidad o proporción de mujeres que sienten atracción fluida, es decir, que pueden sentir atracción que fluya de un género a otro o que se establezcan ambos géneros, ¿no? En el caso de los hombres, parece ser que se establece que hay una menor capacidad de fluidez. No se sabe exactamente muy bien por qué y de todos modos es un tema del que se está estudiando. Pero de todos modos, yo esto lo decía un poco porque cuando se habla de fluidez sexual se tiene miedo de dar a la derecha religiosa para que realicen estas terapias, entre comillas, reparativas que estábamos mencionando antes. ¿Se acuerdan de que antes lo mencionábamos, no? Sí. Pues claro. Se teme que cuando se acepte la fluidez sexual y se rechace un poco el esencialismo biológico del nacidos así, entre comillas... Eso es la clave, Claro, exacto. O sea, se teme dar alas a la derecha conservadora, a la derecha religiosa, para decir que es que las terapias reparativas funcionan. Porque, y miren esto, esta persona decía que era lesbiana y ahora es bisexual, o esta persona decía que era bisexual y ahora es hetero. Y claro... Sí, puede fluir un poco. Sí. Exacto, pero es que la fluidez es un cambio que se da de manera interna e involuntaria. No es algo que se dé a través de un factor externo o de una presión externa, que es lo que decía... Pero influencia ambiental sí que habrá seguro. O sea, igual que decíamos que seguro que tienen que influyen los cambios hormonales, pues seguro que influye el ambiente también. O sea...
Sí, es posible que el ambiente influya, pero el ambiente no influye de la manera en la que la derecha religiosa pueda creer. Yo creo, No, claro. no creo que una persona se vuelva hetero o se vuelva bisexual por rezar o por recibir terapia de choque, ¿no? O sea, Hombre, no creo que funcione así. Como... Claro, es que para empezar, pues puede pasar algo tan sencillo como que tenga relación con personas homosexuales o no. Y que al tener relación con personas homosexuales, pues sea más fácil que se dé cuenta de que es bisexual, por ejemplo. O sea, sí, cosas así de sencillas. Hasta cierto punto, en el caso de las trans, parece haber evidencia de que algo ocurre en el útero. Es un problema en el útero. Por lo visto, recibimos una fuerte dosis de hormonas cuando se forma el feto, ¿no? Y muchas veces, incluso hay bloqueos, ciertas hormonas no llegan, a lo mejor la testosterona no llega a un cuerpo que se ha formado de forma masculina, y de ahí sale el fenómeno que hablábamos de la disforia de género, por ejemplo. O sea, hay muchos factores que son también biológicos, que no son biológicos o a medio ambiente, como dice Raúl, porque si yo a una mujer embarazada le inyecto una sobredosis de estrógeno, obviamente que algo va a pasar si el feto es varón, ¿no? Hay una incluso teoría... Si hembra también. Sí, Daniela, esto precisamente que mencionas tú tiene que ver, yo creo que les he contado alguna vez acerca de Bailey, el que tenía la teoría esta sobre la autoginefilia en los transexuales, que bueno, que de eso quizás hablaré en otro momento, pero él también tenía una teoría que es la teoría del hermano mayor, que es que cuantos más hermanos mayores tiene un hombre, más posibilidades de que salga del armario durante algún momento de su vida como gay o bisexual, ¿no? O sea, porque según él, la gestación de un varón en el útero deja una serie de hormonas presentes en el mismo que después influirían en la composición de fetos posteriores, ¿no? Esto es una teoría que ha sido muy controvertida cuando salió y sigue siendo todavía bastante controvertida. No sé hasta qué punto será verdadera o no, pero es verdad que existe una correlación entre los hermanos mayores. Existe una correlación, según los estudios, entre los hermanos mayores que pueda tener un hombre y la probabilidad de que se identifique como gay o bisexual, ¿no? O sea, no sé si... ¿Dónde y cuándo se han hecho? Me interesa, ¿dónde y cuándo se han hecho esos estudios? Pues el estudio debe ser de la década pasada, si te digo 2006, y sobre todo pues con muestras realizadas en Occidente, en Estados Unidos, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. No sé si era de Bailey o de Blanchard, de Ray Blanchard, que también es un sexólogo bastante conocido. Pero el caso es que es un tema que se ha investigado bastante y que, bueno, no tiene una solución, una solución fácil en ese aspecto. Yo ahí tengo que decir una cosa importante. Y lo siento, Raúl, por llevarte la contraria, pero uno de los problemas fundamentales en esto es que se están utilizando unas clasificaciones propias de un sacerdocio estatal y propias de un vagón de cola de la ciencia de la mente que poco a poco la neuropsicología se está quitando de encima, que es la psiquiatría. Durante mucho tiempo, como decía Manuel, hay una búsqueda de aceptación con una serie de asunciones previas de la propia identidad o el grupo por parte del Estado, y el Estado tiene su sacerdocio. Es el grupo de personas autorizadas para distinguir entre el loco y el cuerdo, y son los psiquiatras, que son, en general, hasta que hace 10, 15 años empezaron a estudiar neurología y a aparecer algunos psiquiatras con formación neurológica, solo tenían su grimorio y sus escasos conocimientos científicos que podían sacar de otras ramas, pero la psiquiatría no tiene cuerpo de conocimientos científicos como tal. Era justo lo que criticaba Sass, ¿no? Que prácticamente no se preocupaban de la neurología y que estaban ahí encerrados. Es una de las cosas que acertadamente criticaba Sass. Es una de las críticas que se hicieron en ese momento y que son acertadas. Entonces, lo digo por lo siguiente. El problema que tiene basarse en una disciplina que no es científica, sino que básicamente es una colección de hechizos y conjuros reunidos en un grimorio y posteriormente entregado a unos sacerdotes estatales, es que te impide reconocer, por ejemplo, que cualquier tendencia conductual en la gente puede ser utilizada como vehículo de una enfermedad mental.
¿vale? Es decir, si hay personas de género fluido y yo soy un puto tarao, pues probablemente coja esa idea y la convierta en un objeto de obsesión y de mi locura, que pueden ser de muchos tipos. Esa locura al final también es difícil de definir y es una gradación. La psiquiatría al final decide a mano alzada y la mayor parte de los problemas que tiene tanto la izquierda como la derecha para casar los conocimientos científicos con un problema jurídico y ese grupo identitario vienen de ahí, de que están todos intentando utilizar a cascoporro clasificaciones de mierda que no son propias de un cuerpo científico ni han salido de ningún estudio, sino de una votación a mano alzada y de una necesidad también de cuestión, o sea, una necesidad crematística de la pasta que tienen que ganar los sacerdotes y todo el cuerpo. Entonces, ahí hay un freno que por suerte creo que ya irá desapareciendo en los próximos 10 o 15 años y que dejará un problema jurídico, un problema político y las cuestiones de poder al descubierto. Pero al final, lo que tiene, por eso te decía que te pido disculpas por meterme en lo de la psiquiatría, pero el problema de la psiquiatría lo saco porque es central y es una excusa para todos para mantenerse en un campo de batalla muy absurdo y que es totalmente prefabricado. No hay un terreno ventajoso para ninguno de los dos. No, sí, yo estoy bastante de acuerdo en eso contigo. Sí, de hecho, fuiste tú el que en el anterior debate me dijiste que Thomas Szasz decía magufadas, pero básicamente porque en esa época pues tenía que... Me refería por sacarlo, meter aquí el tema de la psiquiatría. No quiero abrir un debate en particular sobre eso. Vale, que lo decías por volver al tema de la psiquiatría. Que produce un problema y que ese problema aquí se manifiesta en todas partes y para todos. Vale, ok. Sí, yo critiqué hace un rato lo criticable de Szasz, ¿no? Lo que para mí es criticable de Szasz, ya lo critiqué. Por lo demás no tienen nada criticable. O sea, lo único criticable en todo caso es que hay eso que decía Juanjo, que se ha quedado muy anticuado lo que escribió, ¿no? Claro, es como demasiado idílico, ¿no? Es como esto, es el ideal que tenemos, pero en realidad la realidad... No, pero básicamente es que en esa época no existían las herramientas que existen ahora, ni los estudios que se han hecho. Sí, no le puedes echar la culpa a un tío por no saber, porque no existe conocimiento en su tiempo. Claro, si señala un error correctamente, pues por lo menos concederé. Claro, si él se quejaba de que, por ejemplo, de que no atendieran a la neurología, a los psiquiatras, hacía ver, o sea, él al menos sí que se interesaba por la neurología. O sea, que no era más magufo que el resto de su época, sino en todo caso menos. Pero decir que una cosa que no te tira a la cama no es enfermedad también es un poco una magufada, ¿no? O sea, no necesariamente una enfermedad te tiene que dar fiebre y tirar a la cama. Que ahí es donde para mí flaquea un poco, ¿no? Sí, puede ser. Pero sin embargo tiene cosas, bueno, claro, es que ya lo hemos metido, no vamos a... La psiquiatría será para otro debate. Dejamos a Thomas Szasz y todo lo... Manuel, ¿me quería a la contraria? ¿O matizar? Sí, no. A ver, yo creo que dentro del activismo trans existen distintas escuelas. Una de ellas ya la mencioné anteriormente, es el llamado transmedicalismo, que es que creen que es necesario un diagnóstico de disforia de género para que una persona pueda ser considerada como trans. Yo me inclino a coincidir. Yo también, yo estoy con esa totalmente. Es que yo básicamente es por lo que os comentaba ya esta mañana, off the record, básicamente porque yo creo que que lo relevante debe ser el sufrimiento, el padecimiento de las personas. Entonces, claro, no se puede meter dentro del mismo saco a quien ha pasado por el proceso de hormonarse y de varias operaciones de a alguien que es básicamente un drag queen. O sea, es un insulto. Es un insulto para los que realmente han padecido, como para verse obligados a eso y luego por haber pasado por todo eso, claro. Pero es que si no termina pasando lo que pasó el otro día en un video que terminan, por ejemplo, si cualquiera puede declararse mujer, que no es mujer, y termina en la cárcel de mujeres y viola a mujeres, como ha pasado, entonces caen en la bolsa las pobres trans que están castradas hormonalmente por los antiandrógenos dentro de la misma bolsa. O sea, crea una confusión. Sí, bueno, es lo mismo que decimos siempre de que si extiendes el concepto de violación, estás desatendiendo a las verdaderas víctimas de violación. Además, empleas leyes como la ley de violencia de género, pues creas incentivo para muchas denuncias falsas
y, consecuentemente, desatiendes a las verdaderas víctimas de maltrato. Y si cualquier degenerado es la misma lógica. En mujer, y si cualquier degenerado se puede convertir en mujer, entonces vas a ir al baño de mujeres con miedo, ¿no? A ver, eso es verdad. Me gustaría hacer una breve aclaración. Hablé pues del transmedicalismo también después de otras escuelas de activismo más cercanos a la filosofía queer, ¿no? De que quizás tiene más que ver con la declaración identitaria de declararse trans para poder ser parte del colectivo, ¿no? De todos modos, a ver, el tema de lo que menciona Daniela, ¿no? Lo de la posibilidad de que un hombre, un agresor sexual, se haga pasar por trans para poder tener acceso a potenciales víctimas, no se ha demostrado que una mayor aceptación de las mujeres trans en espacios públicos destinados a mujeres haya supuesto un aumento estadístico de las agresiones sexuales. Es decir, no creo que aceptar a mujeres trans en espacios públicos de mujeres conlleve un mayor número de agresiones sexuales ni nada que se le asemeje. A ver, pero sí es verdad que habrá siempre desaprensivos que se aprovecharán de estas identidades para poder obtener algunas víctimas. O sea, lo vimos con el caso que Daniel ha mencionado, ¿no? El de esta persona que fue admitida a una cárcel de mujeres tras declarar sexual y que probablemente no sea transexual, dicho sea de paso, porque... bueno, por lo menos químicamente castrada no estaba, ¿no? No, o sea, no. Funcionaba lo que es en los genitales masculinos, pero cosa que a una trans no debería, ¿no? Si está hormonal. Pero de todos modos es que incluso por lo que yo he leído, el entorno de esta persona dijo que efectivamente no era trans ni nunca se había declarado como tal, incluyendo las exparejas de esta persona. De todos modos, yo creo que esta persona, si había sido condenada por un delito de agresión sexual, donde había tenido que estar es en una celda de aislamiento para asegurarse de que no agrediera sexualmente a otras reclusas. O sea, eso fue un fallo de la Administración Penitenciaria de Reino Unido, que creo que fue donde se dio el caso. Y yo creo que fuera trans o no, esta persona no tendría que haber estado con acceso a otros presos que estaban en situación de vulnerabilidad. Lo que tendría que haberse hecho es una celda de aislamiento donde hubiese estado lejos del resto de la población reclusa. Pero es solo mi opinión, este último inciso. Igual sigue siendo una propaganda buena para los lajes y los butlers, sobre todo para los lajes, ¿no? Para decir que todas las personas trans son unos degenerados violadores de niños que van a ir a los baños de las mujeres y van a violar. Cosa que vuelve a incidir. La aceptación. No, pero en general, la aceptación de las cosas no tiene incidencia. La aceptación de actitudes minoritarias o conductas minoritarias no tiene ese tipo de incidencia nunca. Lo que tiene ese tipo de incidencia son los incentivos. Los incentivos como, por ejemplo, la autoridad que pueda tener un colectivo determinado y su actividad. Por ejemplo, la policía está llena de todos los que conocíamos como los macarras de adolescentes. Y evidentemente, si tú haces que la gente, determinado tipo de personas, trabajen con niños, van a haber un mayor número de pederastas, ¿vale? Que se acerquen primero como pedófilos a ese grupo. O sea, ya está. Pero tienes que darle o una autoridad o una función o una justificación. El hecho de que la gente empiece a aceptar que la gente pase piedra con una cuerda porque consideran que son perros, no, en principio, porque hemos vivido un montón de situaciones como esas, no va a hacer que la gente pase mayoritariamente piedra y con ella agreda a nadie. Efectivamente, es cierto lo que dice Juanjo. Por ejemplo, el caso de los casos de pederastia dentro del clero católico, ¿no? De la Curia Vaticana. No es que el clero católico sea más propenso a agredir sexualmente a menores, simplemente es que es una posición de autoridad que les da un mayor acceso no supervisado a un número amplio de víctimas y por lo tanto gente con este tipo de inclinaciones, pedófilos o pederastas, pues lo que hacen es buscar este tipo de autoridades, pero también buscan pues empleos como profesor, empleos como cuidador de niños. O sea, efectivamente lo que sucede es que estos colectivos profesionales, al tener
un acceso a un mayor número de víctimas, pues lo que pasa es que atraen a un mayor número de individuos que tienen estas parafilias que son perjudiciales para menores y para personas en situación vulnerable. Yo quería insistir en lo de, bueno, volviendo a lo del transmedicalismo, que insistir en que lo relevante debería ser el sufrimiento de la persona, porque claro, o sea, si alguien no sufre lo suficiente como para haberse decidido a hormonarse y a operarse, pues entonces quizá tampoco sufre lo suficiente como para estar en una cárcel de hombres sintiéndose mujer. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí, pero... O sea, ¿por qué tiene que tener ese derecho a que lo ingresen en la cárcel de mujeres alguien que, pues eso, alguien que no... que según ese tipo pues no sería transexual estricto sensu. Sí, sí, pero eso es lo que pasa cuando no hay una sentencia de un juez, una sentencia, un estudio psiquiátrico previo, todo tipo de estudios, un estudio endocrinológico previo también. Cuando cualquiera va y dice, yo me quiero llamar, qué sé yo, Felipe, no me voy a llamar, ahora me voy a llamar Felipe y mañana me voy a llamar Rita. Entonces, cuando ocurre eso, se presta para ese tipo de conveniencias también, ¿no? Dicen, bueno, me conviene por esta razón o me da por este lado, pero en realidad no es una persona que esté diagnosticada como tal, no es una persona que en realidad padezca disforia de género, o sea, no la padece otro tipo de psicopatología. A mí me gustaría quizás romper una lanza a favor de ciertas facetas del activismo queer que yo creo que pueden tener un mayor o menor solapamiento con ciertos aspectos del libertarismo. Sí. Interesante. Sí, no, yo porque se lo oía a Ernesto Castro y me pareció muy interesante que eso de la multiplicación de géneros, pues que tiene un origen también, o sea, podrá tener varios orígenes, pero uno desde luego es libertario, individualista. De hecho, las feministas de extrema izquierda acusan a las personas trans y a cualquier persona que apoye la teoría queer, lo acusan de ser unos esbirros del neoliberalismo, o sea, las llamadas TERFs, las feministas que excluyen a los transexuales y a las transexuales, lo que hacen es decir que en realidad la gente trans es una punta de lanza del neoliberalismo, ¿no? O sea, ya no el activismo en general de varios grupos, sino exclusivamente de las trans. Bueno, que supuestamente... Eso choca, porque lo otro sí que es una teoría ya conocida de la famosa farlopa que le da el capitalismo a la izquierda, como dice Juan Soto Ibarra. Es que para ella pero centrar los transexuales parece un poco absurdo, porque transexuales y neoliberalismo. Yo entiendo lo que quiere decir Manuel. Para ellas están perpetuando los roles de género, ¿no? Las personas trans. Eso sí, pero eso no tiene que ver con el neoliberalismo, a no ser que pensemos que el neoliberalismo es igual a heteropatriarcado, que seguro que algunos lo piensan, pero... Yo creo que, bueno, de hecho esto hubo una controversia hace poco en el seno de la izquierda española con el Partido Feminista de España, liderado por Lidia Falcón, porque habían escrito porque escribieron un comunicado en el que efectivamente decían que el sujeto político del feminismo no se podía regalar, y ellas lo que pensaban es que la izquierda le estaba regalando el feminismo a las personas trans. O sea, ellas lo que estaban diciendo es, por favor, no nos quiten el chiringuito. No, pero es que básicamente, o sea, a partir de Judith Butler y el posfeminismo, a partir de que se asumen ciertas tesis de Judith Butler que se han asumido bastante en el feminismo hegemónico, aunque como decía antes, coge un poco lo peor de todas las corrientes, pues claro, desde ese momento ya desaparece la mujer como sujeto político. O sea, Judith Butler lo insinuado, lo dice claramente, aunque no he podido acabarme el libro porque hay que echarle arrestos. Pero pero lo que yo quiero decir con todo esto es que efectivamente hay una parte del activismo trans que casa un poco con las ideas libertarias, sobre todo con el tema del transhumanismo, del biolibertarismo, porque a fin de cuentas estas modificaciones corporales que la gente trans hace con su cuerpo, valga la redundancia, perdón,
lo que hace sobre todo es una búsqueda de la felicidad del individuo. Es decir, el individuo trans lo que hace mediante estas modificaciones es aproximarse a la felicidad, que es lo que todos buscamos. Sí, bueno, lo que sería la realización personal, pero en el plano fisonómico y bueno y hormonal, claro, en lo que afecta a lo emocional y psicológico. Sí, Juanjo, que hablaba antes de la psiquiatría, seguro que sabe acerca de esto. Hay un trastorno recogido en el DSM que se llama Body Dysmorphic Disorder, trastorno de cuerpo dismórfico, que básicamente es pensamientos recurrentes y obsesivos acerca de que hay algo en el cuerpo de uno que está mal y hay algo que hay que modificar. Claro, todo esto es interesante porque efectivamente, aunque se abogue por la despatologización de la transexualidad, la psiquiatría, el fantasma de la psiquiatría va a estar ahí, en el activismo trans, queramos o no, durante muchos años. Y por eso mismo hay que intentar establecer comparativas, es decir, hay una parte del activismo queer que lo que quiere es que las modificaciones que las personas trans le hacen a su cuerpo pues sean meramente una modificación estética. Lo que se quiere es despatologizar la transexualidad para que las modificaciones que se hagan las personas trans en sus cuerpos pues sean como cualquier modificación estética o cosmética que se puede hacer cualquier persona cis, ¿no? Y yo en parte estoy de acuerdo. ¿Y no va por ahí la Beatriz Terciado? Cuando se pone testosterona en crema y tal. Sí, a ver, es que claro, no sé, es una modificación que a fin de cuentas, claro, parte del activismo queer lo que quiere es esto, la despatologización de la transexualidad para que se vean las modificaciones corporales de las personas trans como simplemente una mera modificación más, como podría ser cualquier otra. Y claro, después volvemos al tema del transmedicalismo de nuevo, y perdón por volver a incidir ahí, sé que me estoy repitiendo muchísimo. No, yo creo que es muy interesante. No, pero sí, me parece clave, así que no. Pero es que claro, por ejemplo, el transmedicalismo lo que hace es comparar la disforia de género muchas veces con el trastorno de cuerpo dismórfico, ¿no? Es decir, esta disforia de género, estas modificaciones que una persona trans querría hacerse a su cuerpo, vendrían a ser como el trastorno corporal dismórfico, pero aplicado a lo que vienen siendo los aspectos genitales o sexuales de la persona. Por eso yo digo que hay que tener en cuenta ambas escuelas, ¿no? No sé si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No, está muy bien. No estás diciendo una barbaridad. A ver, de hecho, la cuestión ahí es que estás utilizando si estás utilizando una clasificación sin base, permites una pelea en base a etiquetas que son tan absurdas como la peor que se le pueda ocurrir a la izquierda más delirante. Que son arbitrarias, ¿no? No se sabe a qué enfermedad mental, tal como se la entienda cuando ese concepto empieza a tener sentido, de verdad, no se sabe a qué enfermedad mental corresponden esas clasificaciones, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que termina existiendo un rango, igual que hay una especie de espectro bipolar que la neurología más o menos ya puede reclamar, más o menos puede empezar a explicar. Puede haber un espectro dismórfico de los humanos y resulta que dentro de ese espectro dismórfico en ocasiones se producen problemas para la independencia y la autonomía del individuo y en ocasiones no. Es lo mismo. O sea, es que es igual, es una anormalidad, pero esa anormalidad puede ser problemática o no. La homosexualidad es una anormalidad y tener los ojos rojos es una anormalidad. Y eso no significa que sea una enfermedad mental en sí misma. Eso requiere una serie de problemas o de una limitación o discapacidad. Claro que se ha tendido a equiparar lo que es minoritario con lo que es disfuncional, digamos. Correcto, entonces esas dos etiquetas son al culo y estás intentando casarlas con una serie de problemas que no son tales, esperando que alguna de ellas le dé carta de naturaleza a algo que ni siquiera tiene sentido jurídico. Es decir, no tiene ningún puto sentido por ningún lado. Es una discusión en un sitio equivocado. Es un debate en un sitio equivocado. Volviendo... Y luego, por último digo, que implica también
que no se pueda detectar a aquellas personas que realmente tienen problemas y resulta que estas personas que tienen problemas son recogidas por un grupo de activistas que necesitan naturalizar su condición y necesitan negarles la ayuda a los problemas. Eso sí se puede dar, no va a ser nunca estadísticamente tremendamente significativo, pero son individuos que van a sufrir. ¿Okay? Mira, por ejemplo, volviendo a las diferencias entre un activismo y otro, se ve como un gran avance muchas veces que se faciliten los cambios de género, sexo en el DNI. O sea, se ve como un gran avance, se le da mucha pompa y ornato a estas facilidades legales. Pero, por ejemplo, el activismo queer muchas veces lo que preferiría sería abolir el género totalmente de los documentos oficiales, es decir, eliminar la categoría de sexo de los documentos oficiales del DNI, y yo pienso que esto es una idea que los libertarios podríamos aprovechar, porque es que a fin de cuentas, vamos a ver, el hecho de que hemos naturalizado, el hecho de que el Estado nos registre por una serie de determinadas características cuando nacemos. Y menos mal que aquí no nos ponen la raza como en Estados Unidos. Exacto, como en Estados Unidos, o la religión como en Turquía, o en Egipto, o en... La religión en Turquía o en Egipto, eso ya es criminal. O sea, eso ya es peligroso realmente. Pero ¿Usted qué es? ¿Hombre o mujer? Yo echo de menos siempre la pestaña que a ti qué cojones te importa. Payaso. Sí, es que esa es otra. Porque, por ejemplo, yo creo, de hecho yo esto el otro día en un grupo de libertarios de Facebook lo publiqué, ¿no? Y le dije pues que me parecía una buena idea y bueno, se me echó un montón de gente encima. Diciendo que yo lo que era un pijo posmoderno que no tenía ni puñetera idea, ¿no? Sí. Es lo que decía al principio, es que estamos tan quemados de este progresismo hegemónico tan delirante que esa reacción, mucha gente reacciona y se va al otro extremo. Es el problema de la polarización. Igual ahí tampoco estoy de acuerdo con Manuel. O sea, para mí tiene que existir un respeto a lo que son nuestros roles establecidos culturalmente si queremos mantener la cultura, ¿no? Ahora otra cosa es que digamos, vamos a mandar la cultura a la mierda y nos vamos a hacer otra cultura, vamos a inventar otra cosa. Pero a ver, Daniela, yo es lo que dice Juanjo, no son dos conceptos mutuamente exclusivos. Es decir, si los roles culturales de género se han mantenido durante siglos... sin DNI... Sí, exacto, sin DNI, cuando no existía documentación oficial ni estatal. Eso sí, por supuesto, el Estado, pero no debiera haber ni DNI, o sea, eso... Sí, o sea, vamos a ver, el Estado... Olvídate. Por eso mismo digo yo, se pueden combinar ambas ideas. Y apuestos para que ir con medias tintas, abolir el DNI. Realmente... Yo he metido DNI mío en el microondas desde que tienen sí. Bueno, yo lo tuve extraviado durante años. Lo tuve extraviado durante un mogollón de horas. Es lo que digo yo como libertaria, el matrimonio igualitario, para mí no, o sea, el problema es el concepto del Estado casando, no el que sea hombre con hombre, que ahí es donde hay mucha confusión entre, o sea, es que el Estado tenga que intervenir. No, y ahí... Yo sí que tengo que decir algo que va a sonar un poco incorrecto o conservador. Yo sí que tengo que decir algo que yo creo que, o sea, el matrimonio como tal, seguro que habéis oído el argumento, aunque a mí me parece correcto, el matrimonio como tal ya nace como una institución heterosexual. O sea, y el hecho de querer traspasarlo a los homosexuales es como una imitación. Sí, también es una afrenta. Sería un tipo de unión distinta con su propia tradición. Pero eso tiene razón, pero eso se da por una cuestión jurídica, económica y patrimonial. Sí, claro, eso sí. Es necesaria. Lo que dice Juan. No, sí, claro. Es decir, eso lo entiendo, ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es cómo se gestiona? Sí, para heredar, o sea, primero la sociedad mercantil que supone un matrimonio y luego el usufructo temporal sobre la conducta de los hijos. No, claro, ese derecho estoy de acuerdo, claro, por supuesto. Hay que tener ese derecho los homosexuales como cualquiera. Pero ahora el matrimonio... Pero es como decía Bastos, y si me quiero casar con mi hermana, pero en el sentido de casar solo económicamente. Para mí es lo que dice Virginie Despentes.
Para mí es lo que dice Virginie Despentes, el matrimonio es prostitución de tiempo completo. Sí, sí, sí. Está bien, yo lo acepto. O sea, yo estoy casada, lo acepto. Con esa me prostituyo también. Sí, claro, sí, lo que es. Uno es un contrato de alquiler y otro es un contrato de Exacto. Por cierto, hablando ahora de prostitución, que este tema también tiene miga, tiene que ver un poco con el tema del feminismo. Bueno, primero sobre todo ahora. Pues sí, pues primero para que vean ustedes la división entre el activismo hegemónico y el activismo queer radical, entre comillas, que es que cuando se aprobó el matrimonio igualitario en muchos países occidentales, el activismo queer protestó porque lo que estaba pasando es que el colectivo LGBTI se estaba volviendo mainstream, se estaba heterosexualizando, es decir... Pues sí, no, es que es verdad. En ese sentido hubo una serie de disidencia interna, muy leve, por otra parte, de este radicalismo queer, efectivamente quejándose de que lo que pasaba es que estaba el colectivo LGBTI o las minorías sexuales ingresando al mainstream. Pero bueno, esto no tiene que ver con el tema de la prostitución. Yo les animo... No, pero claro, eso también es contradictorio en el sentido de que si lo que se busca es igualdad, respeto, o sea que sean ciudadanos como cualesquiera otros, pues tienen que ser mainstream. O sea, sí, no, por eso mismo. Pero es que hay gente que no quiere ser mainstream. Hay gente que se siente cómoda en las trincheras siempre. O en una trinchera que ellos imaginan que es trinchera, ¿no? Pero en fin. Vamos a subvertir todo, ¿no? Sí, querer sentirse outsider, querer sentirse... Sí, o sea, es una necesidad en cierta manera, ¿no? La pirámide de Maslow esa, pues la necesidad de autorrealización hay gente que la suple de esa manera, ¿no? Pero de todos modos, volviendo al tema de la prostitución, el sindicato Otras, que ha estado en boca de todo el mundo en los últimos días por el manifiesto que publicaron, que por cierto yo lo firmé y les animo a que si pueden hagan lo mismo, creo que se lo pase a alguno de ustedes. Y a ver, el tema es que, por ejemplo, es verdad que yo muchas veces he usado el argumento que ha dicho Daniela, el matrimonio es prostitución sacralizada, porque a fin de cuentas era un hombre vendiendo, entre comillas, a su hija a otro hombre para que se lo usara. Es el patriarcado realmente. O sea, claro, para eso hagamos contratos de esclavos también, ¿no? Hagamos contratos lo que es el patriarcado realmente, históricamente y antropológicamente. La esclavitud aristotélica es eso. Y es que hasta la época moderna, posterior a la Revolución Francesa, no podíamos hablar de matrimonio libre realmente porque el matrimonio se usaba siempre con intereses familiares, políticos. O sea, el matrimonio era una institución al servicio del colectivo. De hecho, claro, el amor romántico fue revolucionario en sus inicios. Porque eran unos individuos mandando a la mierda a las instituciones sociales para estar con quien ellos querían. Claro. Es que básicamente el matrimonio, o sea, la función social es atar los padres a los hijos, o sea, obligar a que se responsabilicen de los hijos. Crear la estructura, exacto. Básicamente eso. Es una cuestión de orden social. O sea, Y bueno, Sí, Daniela, perdón. No, sí, que es una cuestión de acuerdo social, es una cuestión del supuesto contrato. Que tiene una función bien clara, Por eso, la sociedad cambie. Y ya yéndonos al tema, pues por ejemplo, del matrimonio, el matrimonio, por ejemplo, interracial en los años 60 en los Estados Unidos, porque realmente el matrimonio interracial fue legal en buena parte del mundo durante toda la historia. Eran países como Estados Unidos, Sudáfrica o la Alemania nazi quienes constituían las excepciones, ¿no? Pero el caso es eso, el matrimonio interracial era considerado una cosa revolucionaria porque a fin de cuentas era esto, una lucha por la libertad, y el matrimonio entre personas del mismo sexo ahora pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Bueno, la segunda mujer de Thomas Jefferson, ¿no? Que era su esclava. En este caso sería una lucha por atarse. Simplemente quería establecer esa comparativa, pero me he columpiado un poco. No, sí, Sally Hemings era una esclava de Thomas Jefferson con la que tuvo algunos hijos ilegítimos que tuvieron descendencia que aún vive. Y de hecho, bueno, era una cosa que es que no podía ser considerada una relación igualitaria porque él era el amo y ella era la esclava. O sea, pero es que es verdad. Y no podía ser matrimonio tampoco. No podían convertirlo a matrimonio. Pero es que es verdad, por ejemplo, a mí me gusta comparar un caso, el tatarabuelo de Morgan Freeman. Morgan Freeman una vez fue a uno de estos programas de televisión
en los que se analizaba, en los que famosos se analizan el ADN para saber quiénes eran sus antepasados y qué proporción de cada ascendencia tienen, ¿no? Y él descubrió, Morgan Freeman, que tenía un antepasado blanco, un tatarabuelo que él pensaba que había violado a una mujer negra, pero resultó que no, que habían tenido una relación consentida, pero que había sido socialmente no aceptada. Y estaban enterrados juntos. O sea, es una cosa interesante. Medio del tema. Volvamos, Raúl, devuélvenos al redil. Hombre, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los puntos ya. Sí, yo creo que sí, también. Habrá una segunda parte, pero yo creo que hemos tocado más o menos todos los puntos. Hubo otro tema. A mí solo se me ocurriría concluir recomendando a todo el mundo que vea una entrevista que le hizo Valentina Ortiz a Roxana Kramer, que creo que es una joya porque desmonta el feminismo hegemónico de cabo a rabo y lo hace con una capacidad de síntesis, aludiendo a varias disciplinas y demás. Y vamos a recomendarlo a todo el mundo porque eso no es una crítica como la de Laje y Márquez, no. Es una crítica desde, digamos, el centro objetivista, de alguna manera. Que también hablamos de esto off the record con Manuel. Pobrecillos Laje y Márquez, ¿no? La verdad. Pues sí, no, pero... Ahora yo he llegado a la conclusión de que todas esas conspiranoias, como cosas que no existen, como el marxismo cultural, el neoliberalismo y todo eso que son abstracciones, conviene creer en ellos un poquito, pero no caer muy bajo. O sea, no caer, si vas a creer en marxismo cultural, no apuntar a una raza, como hacen, decir, el sionismo, los judíos, bla, bla, bla. No, sí. Eso es muy peligroso, sí. Eso lo tenemos que hacer, si no en el... Quizá el próximo debate podemos empezar con una pregunta que es bien interesante, que es que entendemos cada uno por marxismo cultural y, más importante, por ideología de género, que es que ni hemos mencionado el rótulo. Y la otra que estaría bueno es conservadurismo y progresismo. Sí, es otro debate bueno que también aquí lo hemos tocado también un poco, bueno, más que tangencialmente. Que creo que es donde podemos tener diferencias. Han estado muy presentes en este debate la visión, los sesgos progresistas y los sesgos conservadores, un poco comparándolos. Sí, yo quizás la única conclusión que añadiría sería que cualquier valoración que hagamos tenemos que tener en cuenta también los principios de autogobierno, de autonomía, de principio de no agresión, que yo creo que a fin de cuentas son los que hacen del libertarismo la maravillosa filosofía de vida que es, ¿no? Exacto. Lo que nos une. Que una persona trans decida llevar a cabo las modificaciones pertinentes sobre su cuerpo o sobre su ser en general en búsqueda de la felicidad es algo que no afecta a nadie más que a la propia persona. Lo conoceré como mayor de edad. Sí, efectivamente mayor de edad. Bueno, el tema de los menores trans... Como persona. Es un tema que no hemos tocado, pero que quizás deberíamos tocar en la segunda parte. Claro. Bueno, sí, sin duda. También se me olvidó mencionarlo, pero vamos, es otro tema, es el tema más polémico, que lo abordaremos también en la segunda parte, que es lo de la transexualidad. Lo que sí está claro. El tema ultra polémico. Coincidiendo con Manuel, lo que sí está claro que hasta hoy en día la única cura que se conoce, bueno, que no es una cura en realidad, pero la única forma de tratar a las personas trans que se conocen es... Paliativos, son siempre paliativos. Llevándola más hacia el sexo que perciben que tienen biológicamente. Sí. Es terapia afirmativa, lo que se hace muchas veces pues, cuando una persona tiene algún problema con su orientación sexual. Cuando alguien tiene lo que se llama en los manuales de psiquiatría homosexualidad egodistónica, es decir, una orientación sexual con la que esta persona no se siente a gusto, lo que se proporciona es una terapia afirmativa que ayude al revés, o sea, en vez de aversión, de afirmación. Sí, es una terapia y bueno, y hay gente que dice que efectivamente eso, ayudar a las personas trans a conseguir aproximarse a su género de identidad es esto, una terapia de afirmación, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que es algo que simplemente se me ocurre a vos de pronto, que supongo que no debe ser del todo beneficioso en el caso de los transexuales el insistir tanto en que se vean como, o sea, si es un hombre que se ha hormonado y operado para parecer mujer, que no se insista tanto en eres mujer, sino que se recuerde también que es
que es una minoría, pero en el sentido de ser algo especial, algo distinto. Bueno, ahí yo coincido más con el tema de... Porque claro, eso quizá pueda aliviar un poco el sufrimiento en el sentido de decir, no, es que no soy mujer del todo, pero bueno, es que no eres algo distinto, digamos, y eso puede ser, no tiene por qué ser malo. Pero todo es tema de la percepción, Raúl, porque si te fijas el debate, por ejemplo, entre Ben Shapiro y Blair White, la conclusión que llegó Ben Shapiro, que es ultraconservador, es que si Ben Shapiro... yo no creo que sea ultra. Si Ben Shapiro le dice, va a un restaurante con Blair White y dice, póngale al señor una copa de vino, va a quedar como un imbécil. Sí, porque la percepción que tiene el ambiente, el entorno, es que Blair White es una mujer. Sí, y de esto tiene también que ver un poco lo que yo comenté hace un momento, que es que si una mujer trans excita a un varón, este varón no puede ser gay. El varón tiene que ser o heterosexual o bisexual. Claro, hablaríamos quizás de distintos tipos de heterosexualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se ha visto, según los estudios de Bailey, Su y todo esto, es que una mujer trans no despierta el deseo en un varón homosexual, pero sí, si te atrae una mujer trans, tienes que ser o bisexual o heterosexual. Esto yo quería hacer un breve inciso porque es que efectivamente una persona no va a reconocer a Blair White como un hombre, lo va a reconocer como una mujer, porque efectivamente el mundo la ve como una mujer. Es una percepción. Pero sin embargo, sin embargo, si le atraen especialmente los transexuales, entonces no es heterosexual, no es homosexual, no es bisexual. Es a lo que iba yo antes, que al final, bueno, no hemos hablado de la escala de Kinsey, pero yo he aludido, más o menos se intuía que iba por ahí cuando hablaba de que en realidad sexualidades hay infinitas, tantas como individuos. Exacto, la escala de Kinsey de todos modos ha quedado un poco desfasada estos últimos años. Pero es un poco orientativo de que hay grados. Tener en cuenta que hay grados. Que no existe heterosexualidad pura ni homosexualidad pura. Eso es verdad. Y de todos modos, la heterosexualidad que incluye a las mujeres trans, yo diría que hasta cierto punto está un poco más cerca de la bisexualidad, de la homosexualidad. Sí, puede ser. Pero en todo caso, alguien que realmente le atraen, en especial los transexuales, pues es un tipo de sexualidad distinta que aún no tiene nombre, que está por intentar. Me parece que no es posible eso, Raúl, porque para que se diera ese caso debieras verlo, o bien ir viendo los genitales de la gente mientras pasan delante tuya, es que, tú no sabes. Digamos que podría traerle la androginia o podría traerle simplemente el hecho de saber que lo que parece mujer fue un hombre, o yo qué sé, o que le puede gustar que tengan pene, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Es que esa es otra. Hay muchas ahí sí que sería más clara la bisexualidad, digamos. Ahí sería como más clara. La bisexualidad, si busca transexuales con pene, ya es más... Bueno. A ver, pues voy a hacer un último inciso y ya prometo callarme ya Perdón, Manuel, es el único que está hablando serio. Sí, voy a intentar concluir el debate, o sea... yo creo que efectivamente estos estudios que he mencionado se han hecho sobre muestras de individuos que se han autoseleccionado para participar en el mismo. Es decir, son individuos que ya sabían con anterioridad que les gustaban las mujeres trans y que por lo tanto pueden corresponderse con las características que describía Raúl, ¿no? O sea, individuos que efectivamente buscan mujeres trans preoperadas en el porno para excitarse con este tipo de material erótico. Ahora, ¿cómo funciona eso, Manuel, con el tema de la castración química? Porque, por ejemplo, he sabido que para el tema de que no salga la barba y el pelo en el pecho y todas esas cosas. Las hormonas. Claro. Hay una antihormona, que es el no sabría decir cómo. Y el antiandrógeno, que es lo que proponen usar, fíjate por dónde, para los violadores, la castración química. Sí, es que no sé muy bien cómo funciona, o sea, no sé muy bien cómo funciona el tema de la pornografía transexual, la verdad, cómo podrá... No estás metido. No. Pues muy mal, no sé qué cojones hacemos aquí, pero tío. A informarse, venga, a informarse, coño. No sabía ni lo. Manuel tiene contacto con la porno de enanos lituanos. Es verdad, los enanos chugoslavos. Me refiero a que no sé cómo funciona la mecánica exacta de cómo se
de cómo puede una cosa contradecir a la otra, ¿no? Pero es verdad lo que dice Daniela, ¿no? Efectivamente, la medicación, las hormonas que muchas veces toman las mujeres trans deberían, en primera medida, dificultar la posibilidad de una erección, ¿no? O sea, Claro. Incluso podría llegar a encoger el pene, incluso. Sí, no sé. sí, o sea. Pero el caso es que... las hormonas hacen crecer cosas, pero no sé si hacen decrecer cosas. Esto pues ya lo dejaríamos para el siguiente debate, ¿no? O sea, esto ya... Claro, y había que investigar, eso que dice Manuel, hay que investigar o sea, si con Viagra o como la... Pero lo que sí... A documentarse. Sí, es perfectamente posible que sea eso que dice Daniela, ¿no? Que se contrarreste una medicación con otra, ¿no? Claro. Pero de todos modos, a ver, es verdad que muchas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual rechazan operarse en primera medida los genitales porque los clientes solicitan que tengan este tipo de presentaciones. Es decir, hay un nicho de mercado de gente que consume trabajo sexual y que lo que busca es precisamente mujeres trans que no estén operadas. Claro. O sea, creo que tomen mucho Viagra. Sí, no sé. Mire, tengo algunos contactos que a lo mejor me pueden informar al respecto de esto, así que ya la segunda parte intentaré proporcionar algo de información, ¿no? Ok. Pero sí, yo creo que ya más nada puedo decir. Yo creo que ya he dicho todo. Sí, dejamos la inquietud del tema de eso que hablamos antes, del Viagra. Bueno, hemos puesto todos los titulares y eso me parece que está bien. Sí, yo creo que sí. Ya todo lo que haya quedado en el tintero a la segunda parte ya hablamos de todo. Sí. Los temas que había preparados ya los hemos cubierto ampliamente. Yo eso, recomendar la entrevista a Roxana Kramer y el artículo que ha pasado Daniela. Caballeros, para mí son las 3 de la mañana. Pues vamos entonces ya a dejarlo ya. Tardecico en Stalinland. Yo eso, recomendar la entrevista de Valentina Ortiz a Roxana Kramer, imprescindible, y el artículo de, espera a ver el nombre, era la crítica al libro de Laje y Márquez. El que te pasé yo, ¿no? Sí, ahora no lo veo por aquí de quién era. Iván Carrino, su blog Los errores de la nueva derecha, también muy recomendable, sobre todos estos asuntos. Por cierto, Raúl, antes de irnos, ¿puedo recomendar un libro yo también? Que ya que estás tú... Bueno, pues a ver, aprovecho que tengo aquí la montaña de libros y bueno, ya que estamos aquí, ya que hablábamos de algo importante... Qué bueno. Buah, me suena fatal, ese libro me suena fatal. Ya que estábamos hablando de algo tan importante... Me remito a Futurama y al episodio de las gigantas cuando hablan de muerte por Kiki. Antes de eso, caballeros, voy a ser mucho más hiriente cuando hablan de la casa del humor de mujeres para mujeres. Un coñazo. Pero en fin, ya que andaba recomendando libros, yo también no quería irme sin recomendar uno. Coña, pero que el título por marcarlo, por no feminista. Sí. Bueno, la política de producir placer. Y ya el subtítulo con política, ya. Los personajes políticos. Ya no me va a poner nada cachondo, no lo voy a ver. No lo voy a prejuzgar, pero me ha sonado a. Veré la película cuando la haga. Y peor, a Beatriz Jiménez, o sea. Veré la peli cuando la haga, Manuel. Vale. Pero yo tenía que intentarlo, lo siento. No, pero seguro que causa algún efecto. Alguien se hará eco de la recomendación. Alguien lo querrá. Yo recomiendo alguna biografía de Arthur Rimbaud y con eso ya he puesto un papelico para el tema. Hombre, y yo he puesto la tabla rasa de Pinker, por supuesto. Que no haya leído la tabla rasa de Pinker. Recomiendo Sexual Persona de Camille Paglia. Ay, muy bueno. El libro que llevo detrás del mogollón de tiempo, pero posible porque cuesta un dineral que te cagas, al menos en Amazon. Muy bien, caballero, pues cuando me digáis corto, yo me voy porque esto sigue grabando y cuando cerréis todo se desgraba. Vale, corta el sonido también. Esto ya a documentarnos sobre diversos temas y materias. Vamos a documentarnos, tranquilo.